Dejando huellas. Pensamiento crítico latinoamericano. Entrevistas a personajes de la comunicación. Leonardo, qué gusto tenerte aquí. Leonardo Félix, presidente de la UAC. Lo mismo digo, César. Sí, un gusto poder conversar y dialogar en poco tiempo, pero con Acá mucho estamos. gusto. Sé que estuviste ayer en una mesa de trabajo en el primer Congreso Latinoamericano de Comunicación CIESPAL FELAFAX y hablaron sobre las redes de comunicación en América Latina. Primero entrémonos por ahí, que Dale. va en tu rol también, ya que eres parte de la ALC Comunicación, que es una agencia Ecuménica de comunicación, pero es una idea de red, ¿no es cierto? También, Entonces, también. cuéntanos un poco desde tu experiencia, ¿qué reflexiones podrías compartir con nosotros? Mira, yo creo que uno cada vez que viene a este tipo de encuentros donde hay mucha gente amada y conocida y mucha gente por amar y por conocer, creo que el preconcepto es venir con cierta idea de la red y siempre salir abrumado en el buen sentido, ¿sí? Abrumado porque la red es mucho más extensa de la que uno puede imaginar, que es como creo que debe ser. Si la red fuese lo que yo imagino en mi cabeza, qué pobre sería, ¿no? Entonces encontrar una dimensión distinta, si bien ALER, SIGNIS y otras organizaciones las conocemos y trabajamos hace muchos años con ellas, ver los proyectos en vivo en los que están trabajando, con qué gente están trabajando ahora, fue como impactante. Es esta idea de que te abruma la cantidad de cosas que América Latina hace en esta modalidad que les es propia, ¿sí? Que es trabajar ese ámbito académico entendiéndolo como una red donde el encuentro, que esto quizás cuesta entender en otro hemisferio del planeta, donde en América Latina el encontrarse, el abrazarse, el besarse, el compartir mate para los que somos del Río de la Plata, es parte de un dato del marco identitario y cultural. Es parte de tu vida. Nosotros hacemos de nuestra vida una praxis política que tiene que ver con el encuentro. Entonces, ayer lo hablábamos con Gisela Dávila como directora general de CIESPAL, que es súper interesante que cada vez que se discute la cuestión académica o la cuestión del trabajo en red, siempre se habla de una praxis política ideal a la cual queremos llegar y se hace memoria. Yo ayer lo que les decía, parafraseando a otro autor latinoamericano, que recordar cosas no solamente es un acto de memoria, es un acto creativo en sí mismo. Sí, creo que de esto se trata, el hacer memoria de viejas alianzas que yo citaba, que ha tenido la UAC, con CIESPAL y con otros organismos, es volver a entender que en algún momento fue posible y que se puede volver a hacer una resemantización de esos espacios con otros actores y sujetos históricos. Y no solo que es posible, sino que se vuelve necesario. Absolutamente. ¿Sí? Porque como están las realidades, estos conceptos de individualismos, de acciones muy específicas, Totalmente. Estamos perdiendo una mirada, como vos dices, del encuentro y de una construcción más colectiva. Exacto, yo creo que justamente uno de los grandes valores de CIESPAL en el continente es recuperar desde lo académico el valor de lo colectivo, frente a un mercado de consumo donde el individuo meritocráticamente puede subirse a la cúspide sin importar lo que pase en el lado, el no dejar nadie atrás sigue siendo un buen criterio de trabajo en nuestros diversos colectivos, que no están exentos de disidencias, de choques, de confrontaciones, pero esa es la construcción política que esperamos, ¿sí? Dentro del disenso. En el consenso cualquiera gobierna. En el disenso para América Latina hasta el día de hoy, a nuestras clases políticas dirigentes, sigue siendo un desafío en un marco identitario de México hasta Tierra del Fuego, donde el autoritarismo y la verticalidad nos sumen permanentemente. Correcto, y no logramos entender que la diversidad es la base de esa posibilidad de la diversidad, la pluralidad y justamente el disenso. Sí, cómo perfecto. Convivo yo con los disensos y cómo congenio alianzas posibles de trabajo. Qué chévere. Pero ahora, Leonardo, también para irnos hacia el otro lado también de tu vida, que es la radio comunitaria, a través de la UAC tienes otra red de comunicadores, de la comunidad a nivel de América Latina.
¿Cómo están vinculando también esas pequeñas experiencias? Porque creo que en la UAC tienes experiencias más cercanas a las comunidades, sí, etc. Sí. ¿Cómo se articula ese acto más comunitario, ese acto más de la gente directa? No sé si hay, tal vez podríamos reflexionar sobre eso. El trabajo, una de las grandes ventajas del trabajo de la UAC en América Latina es justamente la generación de territorios de trabajo específicos, ¿no? La UAC global en sus 8 subregiones tiene como 5 pilares que les son básicos, que tiene que ver con el medio ambiente, la justicia digital, los derechos humanos, la migración, lo que es movilidad humana y comunicación y pueblos ancestrales, pueblos indígenas de nuestra América. Y ayer lo comentábamos, todo lo que tiene que ver con nuestros pueblos, trabajando en la Amazonía, en la cuenca de Colombia y demás, cómo es que esto revierte y subvierte nuestra idea occidentalizada de lo que es comunicar, desde el campo académico y desde el mismo territorio, ¿no? Cómo es que estos pueblos nuestros originarios, cuando dicen que hablan con el río, cómo eso se traduce en un acto comunicacional académico, cómo es hablar con el río, cómo es entender que hay una profecía que esos pueblos deben cumplir y que entienden, cómo se proyecta hacia adelante en una vía yala distinto. Y lo mismo desde el campo muy trabajado que tiene la UAC en América Latina, que es el campo de género y esta mirada transversal, ¿sí? Que tiene que ver con una política de género en la diversidad también de las sexualidades, cómo funciona esto cuando uno la transmite en sus propias disidencias que tenemos internamente. Y esto es de una gran riqueza, uno de los grandes proyectos de la UAC global desde el año 2005 hasta ahora, cada 5 años, provoca lo que se llama el Monitoreo Global de Medios, el GMMP en inglés, que se hizo la última edición en pandemia, justamente en el 2020, y que es el retrato de las mujeres en las noticias, tanto produciéndolas como estando del otro lado, como siendo parte, ¿no? En este último caso hemos involucrado a 118 países del mundo para tener uno de los monitoreos más grandes que existe a la fecha de la representación de género, de cómo están las niñas, las adolescentes y las mujeres retratadas en las noticias a nivel mundial. Entonces, esa mirada de género que nos atraviesa también es un marco identitario que se fue conformando en la misma práctica, una cuestión cultural, ¿no? Para ir cerrando, estimado Leonardo, ¿esto implica que las redes de comunicación tienen que ir construyendo nuevos paradigmas, nuevas miradas de hacia dónde caminar, con todo lo que nos planteas desde el territorio, desde obviamente el compartir, que es parte de la identidad, no sé, porque a veces las redes tienden a ser más académicas a veces o más, que es importante la academia, pero ¿cómo articulan más actores en las mismas redes? ¿Cómo fusionas? Cuando tú planteas compartir, ¿es redes de quiénes? Claro. ¿De medios? ¿Redes de academia? ¿O redes más integrales? Ayer lo hablábamos porque con las redes también había representantes del espacio académico y cómo entienden la valoración de lo académico y desde qué parámetros se entienden lo académico. Entonces surgió fuertemente esta cuestión del norte, de ese norte que no es un imaginario colectivo, es un norte que tiene determinados parámetros, modalidades y métodos cuantitativos y cualitativos de medición, donde lo latinoamericano no necesariamente entra. Entonces Gisela Dávila con razón decía, cuando a nosotras no nos citan al escribir un artículo, ¿por qué? Porque somos mujeres, por este hecho, y encima latinoamericanas, el menor ejercicio que nos debemos es por lo menos citarnos entre nosotras, ¿sí? Y yo creo que este es el ejercicio debido que debe tener la comunicación en América Latina, poder hacer de lo académico y del espacio territorial de sus propios pueblos ancestrales un valor al cual recurrir permanentemente. ¿Sí? Yo no necesito ponderarme ni justificarme porque en otros lugares del mundo me están considerando, que nunca está de más. Sí, pero tengo que poder entender que esto que yo creo es algo que defiendo y sostengo en la convicción que América Latina tiene la posibilidad de reimaginar culturalmente nuevos espacios, siendo que es el continente más violento en el mundo y siendo que es el continente más desigual en el acceso a la justicia y económicamente, con los pools empresariales de mayor concentración de dinero.
Entonces, la cultura latinoamericana tiene que estar puesta en otro lado, no puede estar en ese mismo lugar que le sigue negando a nuestros pueblos ancestrales el derecho al agua, el derecho a una vida digna, a un buen vivir, como dice la cultura de la Vía Yala. Entonces, creo que hay que retomar estas líneas para entender que nuestro territorio y nuestra gente no solo se lo merece, tienen el derecho a, y nuestra comunicación debe poder estar ahí, donde generalmente nunca está. Muchas gracias, Leonardo A Félix. ti, César, un placer realmente enorme. muy enriquecedor lo que nos cuentas, nos compartes y nos abre esa posibilidad de reconstruir redes más amplias. Exacto. Redes, como vos dijiste, es el acto latinoamericano por esencia, compartir. Exacto, es inagotable la red, es inagotable. tan grande como puedo imaginar y mucho más allá. Muchas gracias. Gracias Leonardo. a ustedes, gracias Ciespal, gracias por este tiempo, es un privilegio. A ti, muchas gracias.